Nosotros somos el grupo 3 de la Comisión A de Ingeniería Civil y vamos a exponer sobre el actual descenso de agua de la laguna Setúbal, analizando sus causas y sus consecuencias. Comenzaremos indicando su ubicación, siendo esta al oeste del río Paraná, entre la ciudad de Santa Fe y la localidad de Corastines. Es efluente del riacho Santa Fe y forma parte del valle aluvial del río Paraná. La bajante actual es la más importante de los últimos 50 años. Puede destacarse, por ejemplo, que en 1944, la mayor sequía registrada en toda la llanura pampeana, la altura del río estaba casi 1 metro por debajo del cero de la escala del puerto local. Ahora se puede observar una comparación de fotos de 2017, donde hubo una crecida, y fotos tomadas en la actualidad. A continuación, analizaremos las causas de la bajante. La selva amazónica afecta las lluvias tanto en Brasil como en Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto se debe al comportamiento de los vientos alisios y la influencia que reciben de dicha selva. Estos vientos provienen del Océano Atlántico y se dirigen al continente atravesando el Amazonas. Además de la humedad del océano, arrastran toda aquella producida por la transpiración de la vegetación de la selva y la evaporación de los ríos. Este proceso es conocido como evapotranspiración. Los vientos llegan hasta los Andes, donde se ven desviados hacia el sureste de América del Sur. De esta manera, parte de la lluvia que se produce sobre la cuenca del Río de la Plata proviene de la Amazonia. Debido a la creciente deforestación de la selva amazónica, la cantidad de humedad proveniente de ella se encuentra en constante descenso, debiendo considerarse que el aire que pasa sobre grandes zonas de bosques tropicales produce al menos el doble de la lluvia que el que se desplaza sobre zonas de poca vegetación. Si bien la influencia de la vegetación se debe en mayor parte a la selva brasilera, debe considerarse también la selva de Paraguay, que ha perdido 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años, y el norte argentino, con una pérdida de 14 millones de hectáreas. En este gráfico podemos observar cómo, aunque en los últimos 8 años la deforestación de la selva amazónica ha disminuido, sigue siendo significativa comparada con el año 2004. En cuanto a las precipitaciones locales, los registros de información meteorológica indican que, desde julio de 2019 hasta marzo de 2020, los valores de precipitación mensual en Santa Fe se encontraron generalmente por debajo de las medias mensuales de los últimos 10 años. Esta falta de lluvia se ve reflejada en el nivel del río y por lo tanto de la laguna. Ahora se presentarán las consecuencias de la bajante. Entre las principales consecuencias ambientales se encuentra el achicamiento o incluso cegamiento de cauces secundarios a los ríos principales. La falta de agua provoca que estos cauces arrastren sedimentaciones que hacen recrecer el fondo, retenidas por la vegetación acuática en los márgenes, donde se acumulan provocando una disminución en el ancho y profundidad del cauce. Esto da posibilidad a que algunos desaparezcan e islas que antes se encontraban separadas se unan, conllevando alteraciones en las cadenas tróficas y en las fases biológicas de la vida sustentada por los ríos y lagunas. Un fenómeno similar se da en la laguna, donde la acumulación de sedimentos produce pérdida de superficie lagunar. La disminución de tamaño se aprecia en este estudio realizado durante los años 2016 a 2020, donde se aprecia una pérdida de aproximadamente 6.000 hectáreas. Por otro lado, la bajante generó la floración de algas de aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades de la industria. Si bien las aguas poseen la capacidad de purificar cierta cantidad de contaminantes, la disminución del caudal significa una disminución de esta capacidad. La bajante conlleva serios problemas, no solo la dificultad de regar los campos, sino también impacta crudamente en la navegación, afectando el trabajo portuario y generando pérdidas en el mismo. Por el río Paraná sale al exterior la mayoría de la cosecha gruesa argentina de soja y maíz, que a causa de la bajante, la carga de los barcos se ve disminuida para poder pasar por los ríos. A continuación, expondremos las conclusiones a las que hemos llegado en base a nuestra investigación. Considerando que una de las causas del descenso de nivel de agua proviene de la deforestación, es necesaria la implementación de legislaciones que regulen este tipo de actividades y permitan su continuación sin efectos negativos sobre el ecosistema. De ahí la disminución de la capacidad de las aguas de purificar los residuos, pueden plantearse alternativas para el tratamiento del río. Por ejemplo, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, se planteó la posibilidad de utilizar filtros fitoterrestres, desarrollado a partir del carrizo, que es un vegetal abundante en la zona, y así disminuir la contaminación provocada.
Teniendo en cuenta que la bajante provoca problemas en el suministro de agua potable, es necesaria la concientización colectiva sobre su consumo, de manera de reducir el desperdicio de la misma. Por último, con respecto a los sedimentos acumulados en los cauces, se pueden aprovechar los bajos niveles de agua para poder extraerlos con mayor facilidad, buscando contrarrestar los efectos de la pérdida de superficie lagunar. Lo extraído, principalmente limo y arcilla, puede aprovecharse para distintas actividades, como ser el limo como agregado de suelos en la agricultura o la arcilla como materia prima en numerosos procesos industriales. De esta manera, damos por concluida nuestra presentación. Entre las fuentes de información se destacan noticias de diarios digitales, investigaciones del Instituto Nacional de Limnología y trabajos publicados por la Facultad de Ingeniería en Recursos Hídricos. Gracias por su atención.